Bueno, le hemos llamado la minería y los conflictos ecoterritoriales en el marco de la crisis política peruana, y quería empezar por eso justamente. Pero antes quería comentar un poquito más de la red Muki. Tengo que yo hacer esto, ¿no? Sí, la red Muki es una red que va a cumplir justo este año 20 años. Somos una red de organizaciones que trabajan temas de derechos humanos, medio ambiente, alternativas al extractivismo, y básicamente acompañando a comunidades y poblaciones afectadas por la minería en el Perú. Tenemos 32 miembros, principalmente ONGs, en 11 regiones del país. Tenemos socios en el norte, centro y sur del Perú, y somos una red de segundo nivel, ¿no? Y los temas que trabajamos son defensores ambientales criminalizados, salud ambiental y humana, que tienen que ver con afectados por metales tóxicos. Luego el tema de vigilancia y monitoreo ambiental comunitario en los territorios, protección de cabeceras de cuenca, ordenamiento territorial, consulta previa, conflictos socioambientales, también el tema de minería artesanal, informal y legal, alternativas al extractivismo, y finalmente el rol de la minería en el Perú. Tratamos de plantear algunos debates en este contexto, y reitero, este año justo vamos a cumplir 20 años de trabajo en este acompañamiento. Entonces, quería, antes de empezar la exposición sobre el contexto minero en el Perú, creo que hay que, en este momento, por lo menos en el Perú, mirar lo que está pasando, y mucha gente fuera del país probablemente no lo conoce o solamente ha escuchado por los medios tradicionales lo que está pasando. Felizmente en Latinoamérica y en el mundo, y por supuesto en el Perú, hay medios alternativos, ¿no es cierto?, que nos dicen la otra versión de la información que circula muchas veces en las redes sociales. Entonces, lo que está pasando en el Perú no es poca cosa, es grave, es crítico por la situación de violación de derechos humanos que está cometiendo lamentablemente el gobierno actual de Dina Boluarte. No es la primera presidenta mujer que tenemos en el Perú, y lamentablemente ha decidido aliarse con la derecha más autoritaria y cavernaria, diríamos, y que ya lleva en su haber 49 personas asesinadas por las movilizaciones, y otro tanto además que han muerto en el contexto de las movilizaciones. Entonces ha habido, para revisar rápido, el año pasado hemos tenido este primer ciclo de la crisis en el Perú, ¿no? En diciembre, cuando Pedro Castillo hace este intento de golpe, diríamos nosotros, porque finalmente no se consumó, y luego de esto es vacado inmediatamente por el Congreso, y asume Dina Boluarte, en la lógica de sucesión constitucional, la presidencia de la República en el Perú. Y esto obviamente genera movilizaciones en varias regiones, pero principalmente en el sur, Apurímac y Ayacucho, se movilizan en los territorios, desconociendo después de que hay una sucesión constitucional. Dina anuncia esta especie de diálogo y pacto con el Congreso de la República en Perú, que básicamente es un Congreso vacador, un Congreso autoritario, un Congreso que ha buscado desde el día 1 vacar a Castillo, ¿no? Ha habido un segundo ciclo, se suman más regiones, Puno, Cusco y otras regiones, pero hay una especie de tregua a fin de año, en diciembre del año pasado, y enero se retoman las movilizaciones, y esto principalmente, reitero, son en las regiones del sur del Perú, y otras del centro y algunas del norte, y algunas movilizaciones en Lima, ¿no? El tercer ciclo, la tercera etapa, es lo que se denomina como la toma de Lima, que es lo que ha habido entre fines de enero y febrero, es decir, delegaciones del sur han ido a la ciudad de Lima para hacer notar efectivamente sus demandas. ¿Qué es lo que tenemos hasta el momento con todo lo que ha pasado? 49 víctimas civiles a causa de la acción violenta de la policía y las Fuerzas Armadas. Algunos diarios serios en el Perú y ONGs como el IDL han constatado que hay ejecuciones extrajudiciales en el contexto de las movilizaciones. Hay 5 menores de edad, más de 1.300 heridos, hay un oficial de la PNP quemado por manifestantes, instituciones públicas violentadas, incendiadas, fiscalías, sedes judiciales, comisarías y más de 500 policías heridos, ¿no? Y uno de los principales voceros de la presidenta Dina Boluarte es el señor Otárola, que es el premier, que lo pueden ver ahí en la foto, y que desde que ha entrado no se le ha cambiado, ¿no? O sea, con tantos muertos y todo lo que ha pasado, la masacre que ha pasado, diríamos, en el sur, no ha habido ni renuncia, ni siquiera el Congreso lo ha interpelado, ¿no? El último que ha fallecido es este joven, Rosalino Flores Valverde, hace 2 semanas, estaba en coma, herido de bala con 36 perdigones,
no aguantó y falleció. La Defensoría del Pueblo ha constatado además que a lo largo del 7 de diciembre de 2022 al 20 de febrero de 2023 han habido más de 1.327 protestas, ¿no? Están ahí más o menos dadas de esta forma en todo el país, ¿no? Entonces, ¿cuáles han sido las demandas de las protestas, ¿no? Bueno, hay que decir que en efecto uno de los temas fuertes en este momento es la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el adelanto de elecciones, y ha aparecido el referéndum para un proceso constituyente. En Perú hace tiempo no hablábamos de eso, o por lo menos no era una agenda central en el debate político. Ha aparecido la Asamblea Constituyente y la posibilidad de discutir este tema, ¿no? Con menor intensidad hay una demanda por la libertad de Pedro Castillo. Reducido sector plantea esta opción de reposición que ha ido bajándose, reitero, porque la agenda principal ahora es la renuncia a Dina Boluarte y el adelanto de elecciones. Hay una acción colectiva con dimensiones equivalentes a lo que tuvimos en años pasados, la marcha de los 4 suyos en el año 2000-2001, ¿no? En la época de la dictadura de Fujimori. Es ese nivel más o menos de movilización que hemos tenido en Perú. Y también lo que pasó en el 2020, donde digamos, se buscó que renuncie el señor Merino, que había tomado el poder por casi una semana o 2 semanas, fue presidente, ¿no? Y bueno, en el caso de las movilizaciones en el Perú ahorita, el epicentro no es Lima, es principalmente el sur. Y bueno, hay efectivamente problemas para articular una protesta conjunta masiva en Lima, desconfianzas, deterioro de tejido social, entre otros temas. Es decir, si bien ha habido una movilización fuerte, grande, a las internas han habido dificultades porque esto ha ido bajando en términos de intensidad. Hoy en día las movilizaciones han bajado, solamente la región de Puno está haciendo lo que llaman el paro seco y han dicho que van a mantener por el resto del año, por lo menos hasta julio de este año, ¿no? Entonces hay una nueva fase de la movilización, anuncio de suspensión hasta el mes de julio, ¿no? Algunos puntos importantes a tomar en cuenta: para muchos estamos en una crisis de colapso social, de colapso institucional, de descomposición en el Perú. Hace tiempo no hablábamos de esto porque muchos se decía que en el Perú esto por lo menos funcionaba más o menos con el modelo, seguro han escuchado hablar sobre el modelo minero inclusive. Hoy en día las instituciones en Perú no tienen legitimidad, todas están cuestionadas porque todas han sido involucradas en actos de corrupción o que simplemente han sido utilizadas para favores. Cuando todo esto pasa, efectivamente es difícil hablar sobre gobernanza o institucionalidad, ¿no? Porque la propia convivencia se hace difícil. Un elemento adicional es que en este momento el tema identitario, digamos, ha sido algo muy fuerte, ya que muchas de las personas del sur y del centro han votado en su momento mayoritariamente por Pedro Castillo, porque ha habido esta imagen de que alguien como nosotros podía ser presidente. Lamentablemente Castillo ha cometido muchos errores, ¿no? Rodearse de gente inepta alrededor de él, tomar malas decisiones. Teníamos ministros cada semana, no había estabilidad, ¿no? Entonces, y además denuncias de corrupción con pruebas, digamos, casi evidentes. En fin, claro, esto no justifica el acoso que ha sufrido desde el día 1 para vacarlo, ¿no? Porque la derecha en Perú no aceptaba que un presidente campesino y profesor asumiera, ¿no?, el mandato por 5 años, ¿no? Y hay otro elemento en el análisis político en Perú que hay que tomar en cuenta: es que el Congreso es el que pretende convertirse, y que ya es de facto, en el primer poder del Estado, ¿no? Ellos han vacado a Castillo, colocan Dina, hacen los acuerdos, sacan las normas, ¿no? Hay un intento de imponer un parlamentarismo en Perú. Y además hay un copamiento y desmantelamiento, ¿no?, de las instituciones. Han elegido a los miembros del Tribunal Constitucional, que es el ente máximo, digamos, garante de la Constitución. Han colocado a sus allegados, gente afín a ellos. Están desmantelando la SUNEDU, que es la reforma universitaria que hemos tenido en Perú, que más o menos estaba caminando, y ahora han retrocedido en eso, lo han cambiado. Las próximas víctimas, como hemos dicho, serían la Defensoría del Pueblo, que en este contexto de movilizaciones ha cumplido un rol muy importante, y obviamente los organismos electorales, el Jurado Nacional de Elecciones, la RENIEC, OMPE, están tras eso en este momento, ¿no? Entonces podemos hablar de una especie de contragolpe parlamentario que hoy no tiene legitimidad. Las encuestas en Perú dicen que este Congreso en el Perú tiene solamente el 6% de aprobación
y más del 90% de rechazo. Dina Boluarte tiene solamente 15% de aprobación y la mayoría rechaza su gobierno, ¿no? Son un poco los datos que hemos tenido en las últimas semanas, ¿no? Algunos temas que tienen que ver con lo que viene pasando en Perú. Hemos tenido 6 presidentes y 3 congresos, ¿no? Desde 2016 a 2022. Uno diría, pero ¿cómo así ha pasado esto en Perú? Porque uno escucha de que eso puede ser referente de repente en Ecuador, ¿no? Yo escuchaba mucho que en Ecuador pues se han tenido, digamos, en pocos años muchísimos presidentes, ¿no? Pero en Perú también tenemos esto. Hay un tema de corrupción sistémica, sistemática en todos los niveles del Estado. Se destapó, ¿no? El nivel de corrupción hace tiempo en el Consejo Nacional de la Magistratura en el Perú. Ahora tenemos el Consejo Nacional de la Justicia y que también tiene denuncias de corrupción. En fin, el nivel de corrupción está en todos los estamentos del Estado. Casos como Lavallato y la corrupción sistémica en la política peruana han afectado a todos los presidentes. Pepe Toledo, que está prófugo en Estados Unidos por corrupción, PPK denunciado por corrupción, García se ha suicidado, se ha matado porque no quería ir a la cárcel, porque estaba demostrado los casos de corrupción. Humala ha estado preso un tiempo por corrupción, la alcaldesa Villarán, en fin, no importa el color político y todos han estado involucrados en actos de corrupción, lamentablemente, en el Perú, ¿no? Hemos tenido nosotros en la recuperación de la democracia de 2001, por lo menos en la lógica de transición, pensábamos que eso podía mejorar para bien. Sin embargo, no ha cambiado mucho porque se ha mantenido el modelo económico neoliberal y principalmente extractivista, ¿no? También se han incrementado los conflictos sociales, en particular socioambientales, desde esa época, porque el extractivismo apareció con fuerza principalmente en el tema minero. Surgimiento de 3 sistemas que se combinan, el formal, informal e ilegal, ¿no? Las mafias ilegales, economías ilegales, ha crecido con mucha fuerza en el Perú y por lo menos tienen un poder fuerte en este momento, ¿no? Entonces, eso digamos como datos. Sin reforma del Estado real, descentralización fallida en el Perú, dinero sí, poder no, ¿no? Y bueno, y así entramos al tema extractivo. Quizás es mucha información sobre el contexto político, pero era necesario comentar lo que está pasando en este momento, reitero, principalmente en el sur. Ahorita hay una especie de tensa calma, porque también en el norte del Perú tenemos el fenómeno del Niño, las lluvias, el ciclón Yaku, en fin, ha venido toda una tragedia al norte del Perú y hay que atender esa tragedia, ¿no? Porque hay personas que han muerto con inundaciones y en eso está abocado este gobierno y que lo está haciendo mal, por cierto, ¿no? En ese contexto, la minería en el Perú. ¿Qué tenemos? Aquí tenemos el mapa de concesiones mineras del Perú, ¿no? Este mapa no ha variado mucho en los últimos 8 años más o menos, es promedio, casi el 15% del Perú se encuentra concesionado para actividad minera. Aquí las manchitas rojas que pueden ver ustedes, uno podría decir cuando alguien se va a hacer un examen, no sé, pues, ¿no? de los pulmones, cuando alguien fuma mucho o algo, mira, tus pulmones están afectados de esta forma, puede decir que hasta tiene la imagen de cáncer, ¿no? Son concesiones mineras principalmente ubicadas en las zonas andinas en Perú. En el sur se han concentrado la mayor cantidad de concesiones y de proyectos mineros, principalmente cobre, ahora les cuento esto. Tenemos además el mapa de conflictos sociales que la Defensoría del Pueblo saca cada mes y lo que nos dice es que la conflictividad social además ha estado presente en el sur, los colores en naranja, mucho más en la Amazonía. En la Amazonía, por la tala ilegal, el tema del narcotráfico, entre otros, también hay mucha conflictividad social. Un dato, digamos, importante es que la mayoría de conflictos que tenemos en Perú son de tipo socioambiental, más o menos el 70%. Y de estos, el 60% es vinculado a la actividad minera. Es decir, los conflictos ecoterritoriales que tenemos en Perú están vinculados principalmente a la minería y hoy están focalizados, reitero, en el sur del Perú. Entonces, los impactos de la minería, digamos, son evidentes en el Perú, ¿no? Tenemos desde el año 93, con el régimen de Fujimori, la ley de minería y con la privatización de las instituciones del Estado, pues el modelo minero ha sido fuerte y predominante en el caso peruano, ¿no? Este es un ejemplo de lo que uno no quisiera para otros países, otros lugares. Cerro de Pasco es una mina que tiene ya más de 100 años,
pero que en las últimas décadas han seguido extrayendo en el centro de la ciudad. Lo que usted ve acá, o lo que pueden ver, es la ciudad que se ha ido comiendo. Me imagino que la Plaza de Armas algún momento ha estado por acá, ¿no? Entonces, digamos, si antes uno pensaba la minería tiene que ser fuera de la ciudad, en un lugar dedicado a eso, no. Entonces el extractivismo llega a este nivel y obviamente los impactos son enormes, ¿no? Aquí un ejemplo de los relaves mineros, los pasivos ambientales mineros. Una región como Cajamarca concentra la mayor cantidad de relaves o pasivos ambientales mineros, ¿no? Como dato, el caso de La Oroya. El caso de La Oroya es emblemático, ha sido una de las ciudades más contaminadas del mundo, donde se respiraba plomo y donde hay niños, ha habido niños afectados. Hace poco la Corte Interamericana de Derechos Humanos, después de 20 años de pedido de audiencia, ha digamos, esperado a la gente para que pueda declarar, y esperamos que en los próximos años haya una sentencia en este caso, ¿no? Entonces, no tengo que contarles el nivel de impactos que genera en los territorios. Hay niños, niñas afectados con cadmio, arsénico, plomo, mercurio, en el sur, el centro, el norte del país, ¿no? Y no tenemos una política pública desde el Estado que atienda esa realidad. Recién en los últimos 3, 4 años se está discutiendo una política pública para afectados por metales tóxicos, solo como ejemplo del nivel de afectación que hoy tenemos en el Perú. Entonces, si hablamos de minería en el Perú, hablamos de megaminería que ya tiene 30 años bajo este modelo, ¿no es cierto? Modelo neoliberal que privilegia el extractivismo. De hecho, muchos gremios mineros siempre hablan de esta frase cliché que dicen Perú país minero, ¿no? Nosotros cuestionamos esa frase porque el Perú es mucho más que eso, ¿no? El Perú es un país mega diverso, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la data de energía y minas? Esto es información oficial del Ministerio de Energía y Minas en Perú. Las inversiones en exploración, sobre todo exploración minera, para los próximos años sigue vigente. Va a seguir viniendo más inversión. Ahí casi todas las regiones del Perú tienen presencia de inversión en exploración minera, reitero, en el norte, principalmente en el norte, en este caso, y en el sur también. ¿Y por qué minerales vienen más a invertir? Cobre, ahí está en el primer lugar con el 47%, el oro 36%, zinc, plata, litio, ¿no? El litio ahorita tiene, digamos, la atención del gobierno peruano y también de inversionistas internacionales, porque hemos encontrado litio en Puno, en el sur del Perú, pero en roca, no en las formas como tienen en Bolivia o en Chile, Argentina, ¿no? Entonces hay una vista puesta en este sector, obviamente, como podemos ver aquí. No hay que perder de vista un dato importante en el contexto minero, que es el precio del cobre, ¿no? Los precios se han disparado y en la actualidad siguen estando muy altos. Las empresas mineras, tanto en la pandemia como en la crisis política en el Perú, son los que más han ganado y siguen ganando. Uno de los factores que explica esto es que el precio del cobre está por encima de los $4 la libra, ¿no es cierto? Y por lo tanto han estado ganando aún sin hacer nada, y aún en medio de la crisis donde no ha habido ni un tipo de cambios y reformas. Hay que decir, también siendo honestos, que Pedro Castillo prometió que sí iba a hacer cambios en el sector minero, pero en la práctica no se ha hecho nada. Ha habido línea de continuidad. Por el contrario, este gobierno de Dina Boluarte sí ha abrazado el extractivismo con mucha fuerza, y ahora les cuento por qué, ¿no? Un dato, y ahí está la evolución histórica de la cotización del cobre desde el 98 hasta 2023. Estamos hablando probablemente de un nuevo superciclo minero, ¿no? Porque el precio del cobre va a seguir subiendo por la demanda del cobre en el mercado internacional, principalmente en China, ¿no? Entonces, esa es la data que tenemos. Igual en el caso del oro, también la tendencia es que va a seguir subiendo el precio del oro, y por lo tanto los problemas, los conflictos van a mantenerse, no solamente en el Perú, creo, sino en general también en Latinoamérica y por supuesto solamente en Bolivia. 100 días de gobierno de Dina Boluarte y la militarización y reactivación minera. Aquí hicimos hace poco en la red Muki una especie de cronología de los principales hechos que este gobierno ha ido implementando en el sector minero. Y claro, uno de los más importantes, yo diría, es lo que están señalando en este punto, que es que el Congreso está buscando reducir competencias técnicas al SENACE. ¿Qué es el SENACE en Perú? Es el ente que se encarga de revisar y aprobar los estudios de impacto ambiental, ¿no?, de un proyecto minero. Y lo que están buscando es, para dinamizar la economía aún más, dicen ellos, reactivación económica, es que se les quite competencias al SENACE.
¿Qué otra cosa ha pasado? Que ustedes saben que cada año se hace este foro, convención minera más grande, que es en Canadá. Bueno, han ido casi todos los representantes del gobierno peruano a Canadá y han dicho que la inversión minera, bienvenida al Perú, y que el Perú está pacificado, ¿no? Como si nada hubiera pasado con los más de 45 hermanos y hermanas asesinados. Y claro, además de eso, el ministro de Economía recientemente ha señalado que va a haber un shock de eliminación de la permisología minera. Y quiere decir que hay muchos trámites, demasiada burocracia, por lo tanto hay que facilitar la inversión minera aún más en el Perú, ¿no? Entonces, es esto un poco la noticia que ha trascendido en Perú. Ministros se reúnen en Canadá con empresas mineras para invertir, ¿no?, en los próximos años. Se habla de esta cantidad de miles de millones de dólares. Y hoy día, lo quise poner porque hoy día esta empresa consultora, Goldman Sachs, prevé el récord del cobre que puede llegar a llenar la caja fiscal del Perú. Dice que el cobre va a seguir subiendo y por lo tanto habría más dinero, ¿no? ¿Qué es lo que se ve? Y todo esto obviamente, ¿qué va a generar en los territorios? Mayor presión en los territorios, mayor afectación de derechos. Si antes de... Jaime, 3 minutitos. Ok, si antes de este gobierno teníamos ya en los anteriores gobiernos conflictos sociales, había militarización, estados de emergencia, todo tipo de acciones de vulneración de derechos, pues imaginen un gobierno que ahorita tiene cero legitimidad y además actúa con total impunidad y violencia, pues probablemente van a terminar proyectos mineros cuestionados. Justo en la mañana Raúl hablaba, por ejemplo, proyectos donde la población ha rechazado que no quiere minería. Tambo Grande, el caso de Majás en Piura, el caso de Conga en Cajamarca, Tía María en Arequipa y entre otros. La gente en el 90%, tal vez una consulta vecinal, ha dicho que no quiere minería, pero probablemente esto va a ser retomado, ¿no? Entonces hay una conexión entre los conflictos mineros y las actuales movilizaciones. Han sido efectivamente afectadas también. Una de ellas, una conexión importante, es que hace tiempo las comunidades están cuestionando el poder central que decide dónde se hace minería y no. Y lo que hoy día también el poder central ha querido hacer con Puno es imponer, como ellos dicen, paz a la fuerza, ¿no? El otro es la tesis del complot, cuando se dice que la gente que se moviliza no tiene razón, sino que hay otros agentes detrás de las movilizaciones. Lo que han dicho de Perú en el sur, por ejemplo, en estas movilizaciones, es que detrás de esto están los ilegales, los informales, y han dicho además que está Evo Morales, ¿no? Declararon persona no grata en Perú, por cierto, a Evo Morales, porque ha estado, dicen, Puno, asusando a la población. Bueno, obviamente eso no es cierto, pero bueno, lo han acusado de eso, ¿no? Hay una violencia policial extrema en el caso peruano y cada vez goza de más impunidad, porque de las 49 muertes que hay pruebas, videos, todo, hay una ley que dice que los policías estarían exentos de investigación en este tipo de casos, ¿no? Eso para pasar rápido. Hay un tema que es importante y que vamos a tener que hablar en el Perú, son los contratos ley de estabilidad jurídica y tributaria, ¿no? Muchas empresas acceden a esto que la Constitución política en el Perú lo permite. Hay 2 artículos que lo permiten. Empresas que vienen a invertir tienen la posibilidad de firmar contratos ley que además son reservados, nadie los conoce y les dan una serie de beneficios para que se queden en el Perú a invertir. Obviamente no pagando impuestos como debe ser, entre otros, ¿no? Es un tema que es parte de la discusión en este momento en el Perú para las organizaciones sociales. Voy a apurarme un poquito. Está la creciente, otros temas claves a tomar en cuenta, la creciente violencia en la minería informal e ilegal en el Perú. El año pasado ha habido una masacre, se han matado, ¿no?, entre grupos de mineros informales y legales, 14 personas muertas, ¿no?, en Arequipa, en la zona sur de Perú. Y así como este caso, hay otros en el sur del Perú, en el centro, donde las mafias ilegales vinculados a minería de oro, minería de cobre inclusive, están haciendo esto. Y sobre eso el gobierno peruano, el Estado, prácticamente no ha dicho nada, no ha hecho nada, ¿no? Jaime. Un minuto, si me permites. Quería compartir solo el último punto. Nosotros también desde Red Muki hemos estado discutiendo el tema de alternativas al desarrollo del extractivismo. ¿Qué significa? ¿Qué implica? Y hemos estado planteando algunos niveles de discusión, ¿no? Y coincidimos con lo que se ha discutido aquí en la mañana, tanto con Raúl como con Pablo. Construir esas alternativas significan hacerlo desde los territorios y con diversos modos de vida,
con los caminos propios que nuestros pueblos han sabido vivir, produciendo sus propios alimentos, saberes ancestrales, incluyendo los caminos de resistencia a un desarrollo colonizador. Y hemos planteado este trabajo, digamos, preliminar que hemos hecho de que por dónde estarían esas rutas de las alternativas al extractivismo, ¿no? El tiempo me ha ganado, pero bueno, ahí les voy a dejar el PPT igual y seguramente podemos seguir conversando. Muchas gracias. Un poco la experiencia propia y lo que estamos acompañando en los territorios. Es muy complejo el tema extractivo en relación a la minería informal, ilegal, artesanal, ¿no? Hay una política, digamos, de gobierno sobre esto, pero que en realidad nadie le ha prestado atención o pocos le prestan atención, ¿no? Es como un sector casi abandonado que en la práctica termina haciendo lo que hacen a través de lobbies en el Congreso, el Ejecutivo, Ministerio del Ambiente, entre otros, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, también hay un cuestionamiento a la idea de modelo minero del país, ¿no? Esta idea de Perú país minero, ¿no? Territorios en el sur como Cusco, Puno, Apurímac, donde la gente ve pasar camiones y camiones de minería, llevándose la gran minería, ¿no es cierto? Estos concentrados de cobre, entre otros, y la gente en las comunidades se pregunta, o sea, realmente esta frase es cierta, ¿no? La riqueza se va y la pobreza se queda. ¿Quiénes ganan con esto? Las grandes empresas, el Estado, en fin, pero al territorio in situ normalmente no llega el beneficio directo, ¿no? A pesar de que el gobierno dice que hace el esfuerzo porque eso llegue a través de obras y etcétera, ¿no? por los impuestos. Pero en la práctica no llega a todos. Entonces, muchas comunidades, poblaciones en los territorios están optando efectivamente por hacer minería informal, ¿no? Teníamos minería de oro ya de manera informal, pero ahora ya hay minería de cobre informal, porque reitero, el precio está alto del cobre. Entonces, eso ha sido contagiado en comunidades vecinas y en muchos lugares, y ahora lugares como Cusco, seguramente han escuchado Cusco por el tema turístico, Machu Picchu, porque es muy conocido, provincias altas del Cusco han entrado familias enteras y comunidades a dedicarse a esta actividad porque sacan rocas de cobre, lo venden por toneladas, eso se procesa en Arequipa, un lugar donde también es informal, y se convierte en algún lugar, se formaliza por alguna empresa transnacional y sale como cobre normal, ¿no? Lo mismo que el oro, ¿no? Entonces, no hay una sola respuesta, porque tú cómo atiendes las necesidades de estas comunidades que están exigiendo que el beneficio económico también les llegue a ellos, y no está llegando, ¿no? Por el contrario, en gran minería los impactos son enormes, como hemos visto ahí el mapa de Cerro de Pasco hace rato, y a nivel de, no solamente lo que decía mi colega, no solamente es el tema ambiental, ya hay una afectación a la vida. O sea, hay personas que tienen metales tóxicos en el cuerpo, niños que han muerto con cadmio, arsénico, plomo, mercurio, y en estas comunidades están haciendo actividades extractivas sin ningún tipo de protección, ni cuidado, ni nada, ¿no? Entonces lo que hace el Estado es, para ellos todos son informales e ilegales, por lo tanto hay que hacer interdicción. ¿Qué es la interdicción? Meter a las Fuerzas Armadas para que vuelen todo, bombardeen todo, y así creen que van a resolver el problema, ¿no? Lamentablemente mi recomendación aquí es que uno puede optar económicamente por esa actividad porque no hay otra actividad, pero en el mediano y largo plazo eso no va a ser sostenible, porque la afectación va a llegar no solamente al territorio, la comunidad se divide, el lugar se fracciona, el costo de vida se eleva, viene la violencia, y ya sabemos lo que pasa, ¿no? Como los lugares que escuchamos siempre donde hay la fiebre del oro, pues todo se complejiza, ¿no? Entonces eso como un comentario, y si me permites 30 segundos más. Sobre la normativa minera, ambiental y de pueblos indígenas en el Perú. Sí tenemos, fíjense que la consulta previa, el Perú también la ha suscrito, el convenio 169 de la OIT, y tenía rango constitucional, y hasta ahí estaba bien. Habíamos hecho demandas varias para que se aplique la consulta previa, y en el gobierno de Humala, recuerdo, se hizo la ley de consulta previa, se la reglamentó y se le acortó en realidad. Y hoy en día se ha vuelto casi un trámite administrativo para cultura, para energía y minas, y para las mismas empresas, el tema de la consulta previa. O sea, al final perdió el sentido original de la consulta previa para pueblos indígenas y lo han querido volver un trámite administrativo. Tenemos normas en el tema ambiental, pero lamentablemente en esta lógica de más inversión minera en el Perú,
todo eso se está reduciendo. Como les dije, hay una lógica de que si queremos más inversión minera para los próximos años, tenemos que reducir la permisología, tramitología, le llaman los gremios mineros. Y gobiernos como este de Dina Boluarte, que abrazan con fuerza el extractivismo, han dicho, ok, lo vamos a hacer. Y normalmente lo que hacen es reducir, ¿no? Estos trámites que hacen ellos en el tema ambiental, y obviamente reducen la institucionalidad ambiental, ¿no? En el tema de pueblos indígenas es muy precario todavía en el Perú, lamentablemente, ¿no? A diferencia, creo, de otros países como Bolivia, probablemente, en Perú la institucionalidad indígena no es muy fuerte. No tenemos ni siquiera una oficina sobre esto, tenemos el Ministerio de Cultura, dentro de eso hay una dirección de pueblos indígenas, pero que solamente ve la Amazonía. Para ellos, las zonas andinas, pueblos quechuas, aymaras, no necesariamente son indígenas, porque alguna vez un presidente lo dijo, ya utilizan celular, por lo tanto ya dejaron de ser indígenas o ya no hablan su idioma original, ¿no? Esto lo dijo alguna vez Ollantaytamala, Alan García, ¿no? Entonces hay desde ese tipo de reflexiones en el caso peruano. Y además, no nos hemos puesto de acuerdo en el Perú, digamos, como grupos organizados fuertes desde la población indígena, tanto andinos como amazónicos. Ese todavía es un desafío para el caso peruano, ¿no? Gracias.